Ay, no me creo. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Miguel y Noemí. Bienvenidos sean todos, familiares y amigos. Nuestra reunión no es un acto de sociedad, es una reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que de un modo eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Participemos en esta celebración unidos en la plegaria por los nuevos esposos. Ya, los que entran, por favor, que se ubiquen en sus bancas, pero de pie y en silencio. ¿Ya? Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has consagrado la alianza de bodas por el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos
dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Pónganse de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros llega a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. También toma asiento allá y después lo voy a llamar ya. Ya, queridos hermanos, la Biblia nos dice que Dios es amor. Y en las primeras páginas de la Sagrada Biblia estamos leyendo cómo Dios ha creado este mundo y cómo el ser su creación más sublime, mejor creación, ha creado
al hombre. Y la Biblia nos dice que nos ha creado a su imagen y semejanza. Y lo ha hecho justo por este motivo, por el motivo del amor. Y no nos ha creado para darnos esta vida que la disfrutemos, casi como muchos en este mundo, en nuestros tiempos, piensan que lo más importante es tener la salud, buena salud, tener dinero, tener comodidades, tener el placer. Por eso pasa lo que pasa en este mundo. Si uno piensa así, entonces va a haber tanta desgracia en el mundo, tanto sufrimiento, sobre todo en la familia. Pero si uno se da cuenta que Dios nos ha creado para darnos algo mucho mejor que cualquier felicidad que podemos conseguir aquí en esta tierra, porque aunque estemos bien felices aquí en la tierra algún tiempo, después ya viene otra cosa, viene la vida normal, preocupaciones, problemas, hasta sufrimientos. Después quizás tenemos otro momento de felicidad, pero eso es nada en comparación con Dios, con lo que Dios nos ofrece después de esta vida. Él quiere compartir con nosotros su gloria en el cielo. La felicidad, que como la Biblia dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente lo que Dios tiene preparado a los que lo aman. Y eso no va a durar solamente un tiempo, sino todo el tiempo, por toda la eternidad. Eso es lo que nos ofrece Dios. Y por eso también Dios ha creado al varón y a la mujer, para que por medio de esta unión, este vínculo, por medio de también cumplir lo que Dios nos manda cuando ha creado al varón y a la mujer, les ha dicho: multiplíquense, llenen la tierra, sométanse la tierra, ¿no? Y si cumplimos bien este deber, vamos a llegar al cielo. Claro que dos personas cuando se juntan quieren y deben caminar y mirar en una sola dirección, hacia Dios. Cuando se unen dos personas, no es para ser feliz. Por ejemplo, el varón se une a la mujer y dice: yo la amo porque me siento muy bien con ella, porque ella me gusta. Eso no es amor, eso es egoísmo. Y si incluso así los dos vivieran mirándose a sí mismos y pensando en su propia felicidad, no más, eso no es el amor verdadero. El amor verdadero es cuando la pareja, el esposo y la esposa, están mirando la meta final de su vida, que es llegar al cielo. Y claro, estamos caminando al lado. Miren, ahora casi durante toda esta celebración no están mirándose a sí mismos, solamente en el momento de darse las promesas matrimoniales, de entregarse los anillos, se van a mirar, pero normalmente están mirando hacia el altar donde celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, donde estará presente el mismo Jesucristo. Y así debe ser durante toda la vida, andar juntos, pero mirando a Jesús. Pero solamente podemos mirar a Jesús si Él nos bendice, si nosotros entregamos su familia, su vida hacia Él. Para eso Jesús instituyó el sacramento del matrimonio, y debe ser así. En muchos países es así, incluso cuando dos personas quieren fundar una familia, antes de juntarse se casan, y desde el momento de contraer matrimonio religioso empiezan a vivir juntos, ¿no? Así como aquí nuestra realidad. Yo estoy aquí más de 20 años en el Perú y realmente no me acuerdo si celebré algún matrimonio de algunos jóvenes, quizás uno o dos cuando estuve trabajando en Huancayo, no, pero en nuestros pueblos aquí nada. Todos regularizan prácticamente su convivencia de años y de años. Qué bien que por fin regularizan, qué bien. Porque peor sería, así como hay muchas parejas todavía, quienes viven toda la vida así y se mueren.
Sí, yo en mi parroquia también encontré algunas personas viejitos ya y que no están casados y yo les digo, ¿qué cosa esperan? ¿Por qué no se casan? Ahora para qué si ya somos viejos. Justo, hombre, aprovecha todavía el tiempo que Dios te da en esta vida, porque si no te casas y te mueres así, yo no quisiera estar en tu pellejo. Y podemos decir que yo experimenté también algunos casos de estos, que la esposa me llamó, la esposa podemos decir, me llamó para que yo dé la unción de los enfermos a su esposo, que ya estaba agonizando, ya prácticamente estaba en las últimas, no está inconsciente etc. Y la esposa me pregunta, padre, pero nosotros no estamos casados, ¿podría casarnos ahora? Ahora ya no se puede, está inconsciente, porque matrimonio cuando uno quiere contraer, y los sacramentos son para los vivos, tiene que manifestar su consentimiento de que sí, yo quiero casarme con esta mujer, quiero casarme con este varón, ¿no? ¿Y cuántas personas también me pasó eso? Celebraba las misas con el cuerpo presente de algunas personas que tenían 45, 48 años de vida y pregunté, ¿estaban casados? No estuvimos casados. Entonces, en primer lugar, pobre la persona si se muere de esta manera, pero de otro lado, pobre el esposo o la esposa, la persona que se queda, porque también está responsable por esta situación, pues la persona se ha muerto en este estado, porque hay que estar conscientes de eso. Si las personas se juntan y viven así, sin invitar a Jesús a su hogar, a su familia, con su bendición, entonces viven constantemente en el pecado grave, mortal. A veces quizás nos sorprendemos cuando nos acercamos a la confesión y el sacerdote nos pregunta, ¿estás casado por la iglesia? Y dicen, no estoy casado. Entonces, no te puedes todavía confesar. ¿Y por qué nos sorprendemos? ¿Por qué no puedo confesarme? Porque vives constantemente en el pecado grave, mortal. Y en este caso, mire, si queremos que Dios nos perdone nuestro pecado, ¿qué debemos tener? El arrepentimiento de este pecado y propósito de enmienda. Entonces, propósito de que voy a mejorar eso. Pero, ¿qué arrepentimiento hay si uno es conviviente, se confiesa y después vuelve a la misma situación? ¿Qué propósito de enmienda? No hay simplemente estas condiciones. Por eso no se puede confesar y recibir la Santa Comunión los convivientes. Que eso quede bien claro. Pero, bueno, qué bien que nuestros hermanos Miguel y Noemí están contraído este matrimonio el día de hoy. De esta manera invitan a Jesús con su bendición, con su gracia a su hogar, a su familia. Desde ahora en adelante no van a ser como convivientes. Y cada acto íntimo que van a tener no va a ser como antes, fornicación, podemos decir, como pecado, sino va a ser realmente acto del amor. Pero claro que tenemos acto del amor es cuando también hay que estar conscientes de eso todos. Acto es del amor y de confianza hacia Dios y hacia su pareja. Si no se utiliza ni método anticonceptivo ni método abortivo, eso sería peor, porque sabemos que si se utilizan métodos abortivos, cada vez se mata a su propio hijo. Hay que estar conscientes también de eso, y algún día sí vamos a responder delante de Dios por eso. Entonces, el acto es puro cuando está bendecido por Dios y sin ningún método anticonceptivo y abortivo. Y otra cosa, dentro de un poco se van a dar estas promesas de amor, de fidelidad, no solamente en las alegrías, pero también en las penas, no solamente en la salud, también en la enfermedad, todos los días de su vida. Así como les he dicho, y espero que todos también sabemos, en nuestra iglesia católica no hay divorcio, así como en algunas iglesias evangélicas incluso se pueden divorciar. No, porque Jesús ha dicho claramente, está escrito en la Biblia, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Por eso el matrimonio que contraen el día de hoy será válido hasta la muerte. Los
uno hasta se puede asustar. Entonces, ¿cómo? Hasta la muerte vamos a estar juntos y yo le voy a dar estas promesas y si no las puedo cumplir, bueno, hay que pedir a Dios. Jesús una vez ha dicho, hablando con los apóstoles, que llegar al cielo, por ejemplo, para hombre es imposible. Hacer muchas cosas en esta vida, como por ejemplo de lo que estamos hablando, ser fieles, amarse, respetarse hasta el último momento de nuestra vida. Para los hombres es imposible, pero Jesús dice, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si quieren cumplir bien estas promesas matrimoniales y si quieren realmente amarse, tienen que estar unidos a Jesús, mirando a Él, que es el mejor ejemplo en primer lugar del amor. Jesús nos dice en este evangelio que acabamos de escuchar, les doy nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. En otro momento Jesús dice, no hay amor más grande si uno entrega la vida por sus amigos. Y Jesús no solamente entregó la vida por sus amigos, pero por sus enemigos, porque cada uno de nosotros cuando cometemos pecado grave, mortal, somos enemigos de Jesús. Y Jesús murió por nosotros. De esta manera nos muestra que el amor verdadero es sacrificio, no pensar en mi propia felicidad, porque eso, repito, es egoísmo. Si el esposo quiere manifestarle a su esposa de que le ama, tiene que sacrificarse, hacer todo lo posible para que la esposa sea feliz. La esposa tiene que hacer lo mismo por su esposo. No puede ser así que solamente una persona. A veces en unas parejas hay esta, como dicen, la relación tóxica. Una persona, digamos, ¿no? El esposo está consciente de eso, de que quiere hacerle feliz a su esposa para que sea feliz ella y se sacrifica. Pero la esposa, en este caso, considerando que es la debilidad del esposo, se abusa de él, ¿no? Y es una persona tóxica y él, por supuesto, la relación no va a funcionar. Puede ser que hasta algún día el esposo se va a cansar y dice, no, hasta aquí no más. Y por eso hay también tantas separaciones, tantos divorcios. Como digo, puede ser al revés también, ¿no? Que la mujer, esposa, se sacrifica por su esposo y él parece, como en este caso se abusa, y parece un Superman tenido. Ya, entonces, eso tampoco va a funcionar. Simplemente tienen que sacrificarse los dos, el uno por el otro. Y otra cosa importante, como desde ahora en adelante no van a ser convivientes, sino casados, van a tener derecho, y no solamente derecho, pero la obligación de recibir los sacramentos de penitencia, de confesarse con frecuencia, y de la Eucaristía, recibir la Santa Comunión. Estos dos sacramentos son realmente indispensables si hablamos de la vida familiar, matrimonial. Deben confesarse cada 2-3 meses, ir los domingos a la misa, mejor sería todavía con sus hijos, y eso es la garantía de que en los momentos difíciles que vengan, porque es algo normal que van a venir, Jesús les va a acompañar y se van a dar cuenta qué es lo que nosotros necesitamos para mantener viva bien nuestra relación, para superar estos momentos de crisis que a veces se presente. Por eso, queridos hermanos, al inicio de su nuevo camino con Jesucristo, les deseo a que sepan amarse con este amor verdadero que nos demuestra Jesucristo y que busquen la fuerza para amarse de esta manera en Jesús, que es la fuente del amor, y en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Amén.
Ahora, hermanos, pónganse de pie, por favor, y vamos a pasar al rito del matrimonio. El rito del matrimonio tiene 3 elementos. Primero son las promesas matrimoniales. Segundo es la entrega de los anillos. Tercero es la entrega de las arras, de las monedas. Para la entrega de las arras vamos a necesitar algunas monedas. Por eso vamos a pedir a alguien que recoja la colecta que nos va a servir para la entrega de las arras. La señora ¿no? Ya, por favor, pasa recogiendo la colecta mientras nosotros cantamos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano como Cristo ha ordenado. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Han venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Ahora me van a responder, ¿ya? Miguel y Noemí, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Dense la mano derecha y mirándose.
responder a la pregunta que le voy a dar, va a decir sí quiero, fuerte, ¿ya? Miguel, ¿quieres recibir a Noemí como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí. Noemí, ¿quieres recibir a Miguel como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y yo, en nombre de la Iglesia Católica, bendigo este consentimiento mutuo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. Bendito sea Dios que los ha unido. Aleluya, aleluya. El niño con los anillos que se acerque. Los anillos. ¿A dónde se ha ido? Ya, ven acá. Ya, ponte aquí. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal y de amor. Amén. Agarra el anillo de su esposa. ¿Cuál es? De su esposa. Ya saca y ya está. ¿Esto es un sí? Ya. Espera. Poniéndole, agarra está. Poniéndole a este dedo, va a repetir. Así nomás. Va a hablar, ¿ya? Noemí. Noemí, recibe este anillo recibe este anillo en señal de mi amor en señal de mi amor y fidelidad a ti. y fidelidad a ti. Miguel, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Bendice, Señor, estas arras que pone Miguel en manos de Noemí. Derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Ponga las manos así ahora. Va a repetir. Noemí, Noemí, recibe estas arras recibe estas arras como prenda como prenda de la bendición de Dios de la bendición de y Dios signo de los bienes y signo de los bienes que vamos a compartir. que vamos a compartir. Ahora sobre tus manos. Queridos hermanos, desde este momento nuestros hermanos Miguel y Noemí son esposos hasta que la muerte los separe. Por eso los felicitamos con un voto de aplauso. Que nunca se han besado. Beso, beso. Beso, beso. Otro más. Bueno, pueden tomar asiento. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros Padre y Hijo.
del universo, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos unidos en alianza santa, para que su amor se fortalezca con el tuyo en esta celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Pónganse de pie. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer, y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno, y así el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Jesucristo nuestro Señor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Póngase un ratito de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pónganse de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si alguien está confesado últimamente, pero en los últimos 2 o 3 meses,
y no tiene pecado grave, mortal, puede acercarse para recibir la Santa Comunión. Los demás tomen asiento. Ahora está la hostia para la sangre del cuerpo de Jesucristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas? ¿Los tres? Sí. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿También está confesado? Acérquese. ¿Está confesado también? ¿Hace cuánto tiempo? Ya. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Que se acerquen por favor en este momento las personas quienes traen las ofrendas. Gracias. Has transformado el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Pónganse de pie. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y al final de la Santa Misa y al inicio de su nuevo camino con Jesucristo, reciban la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las bodas de Caná, les conceda a ustedes y a sus familiares y amigos su bendición. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo, les conceda amarse el uno al otro de la misma manera. Amén.
nuestro Señor Jesucristo les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios con las miros te ve. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Para firmar, el esposo, venga acá. La esposa. Padrino, por favor. Ya, padrina. Aquí tiene la constancia de su matrimonio y su rosario para rezar. Una vez más, mis felicitaciones. Muchas gracias a todos. Es todo, que tengan un bonito día y bonita fiesta. Gracias.
Señor. Pancito. ¿Cuántas veces que la camisa la vistió? Guido, desde Lisa soy ¿quién? Sí, está acá, va a estar más avanzado en la casa. Armando. Armando. Ajá. Nieto. Ismael es que fue. Mi hermano. Yo soy la segunda. ¿Somos más? No. Ya escuchaba que tú ya no ha venido. Yo te voy a llamar cuando para que siempre está hermano. Es que por sumas,